En los albores difusos del siglo XXI, una extraña penumbra parece haberse asentado sobre la conciencia colectiva de la humanidad. El ruido ensordecedor de los medios de comunicación, la llegada de una era caracterizada por la posverdad y la sistemática disolución de las normas éticas más elementales pintan un paisaje de desconcierto. Se camina por calles iluminadas por destellos artificiales, mientras en el interior de los hogares las pantallas devuelven reflejos de certezas prefabricadas que nadie se atreve a cuestionar. En este escenario de verdades a medias y mentiras institucionalizadas, surge un interrogante silencioso pero devastador sobre la sumisión histórica del ser humano ante fuerzas que escapan a su comprensión inmediata. El sometimiento ancestral a una deidad moldeada por escrituras rígidas y dogmas inquebrantables se revela como un corsé que aprisiona el espíritu, impidiendo que la verdadera naturaleza de la vida se manifieste en toda su plenitud. Al contemplar esta realidad, se hace inevitable volver la mirada hacia el pasado, hacia aquellos momentos fundacionales donde la historia tomó un rumbo imprevisto. Se dice que incluso aquel gran visionario de la antigua provincia de Galilea, el soñador que caminó sobre el polvo del desierto predicando un mensaje de transformación profunda, se negó a arrodillarse bajo los moldes serviles que los escribas de su tiempo pretendían imponer. Él mismo desafió las estructuras de dominación mental y espiritual de su época, mostrando que el vínculo con lo trascendente no podía basarse en el miedo ni en la obediencia ciega. Sin embargo, surge una pregunta perturbadora que flota en la atmósfera densa de nuestros días. ¿Qué fue aquello que aquel maestro de la compasión no pudo ver? ¿Qué misterios de la condición humana y del entramado de la existencia quedaron fuera del alcance de sus ojos en aquel rincón del mundo hace más de 2000 años? La respuesta a este enigma no se encuentra en las explicaciones sencillas, ni en los discursos complacientes de quienes pretenden poseer el monopolio de la verdad. Exige, por el contrario, un viaje hacia las profundidades de un abismo conceptual, donde las certezas se desmoronan como castillos de naipes. La vida universal, con su infinita complejidad, parece haber dejado rastros de un diseño inconcluso, o quizás de un proceso que aún hoy la inteligencia humana lucha por descifrar. La ciencia actual, equipada con sus telescopios y microscopios de última generación, intenta trazar el mapa de los fenómenos físicos, pero a menudo se detiene ante el umbral de lo verdaderamente significativo. El misterio del origen, el soplo inicial que encendió la llama de la conciencia en la materia inerte, sigue siendo un territorio inexplorado, un territorio donde las respuestas del pasado ya no bastan. En este caminar a tientas, la humanidad se debate entre la fascinación por el progreso tecnológico y el vacío existencial que este mismo progreso parece ensanchar. Nos encontramos en un punto de inflexión donde las viejas herramientas de comprensión se revelan obsoletas y donde el temor a lo desconocido paraliza los impulsos de liberación. La ceguera colectiva no es un accidente fortuito, sino el resultado de siglos de domesticación del pensamiento, un letargo inducido por relatos que prometían salvación a cambio de renunciar a la propia soberanía intelectual. Es aquí, en la frontera de este letargo, donde comienza a gestarse una sospecha incómoda: la posibilidad de que hayamos estado buscando las respuestas correctas en el lugar equivocado, adorando ídolos que hace tiempo comenzaron a agrietarse. Para comprender el origen de esta gran confusión, es necesario adentrarse en el territorio donde la ciencia y la filosofía se bifurcan, dejando al ser humano huérfano de una explicación integradora sobre su propio destino. Desde el Renacimiento y la posterior Ilustración en territorio europeo, el método científico se alzó como el faro definitivo que disiparía las tinieblas de la superstición.
Los investigadores se consagraron a la tarea de desarmar la maquinaria de la naturaleza, pieza por pieza, catalogando estrellas, descifrando códigos genéticos y midiendo las fuerzas invisibles que gobiernan el cosmos. Sin embargo, en este afán de precisión matemática, se impuso una regla no escrita pero rígidamente respetada. La ciencia solo debe ocuparse del cómo de las cosas, delegando el por qué al ámbito exclusivo de los filósofos y los teólogos. Este divorcio metodológico creó un abismo insalvable en el conocimiento humano. La consecuencia de esta separación ha sido una alarmante fragmentación del saber, donde los especialistas explican con asombrosa precisión el funcionamiento de las sinapsis neuronales, pero se declaran incapaces de explicar el significado del amor, del dolor o de la propia existencia. Al renunciar a la búsqueda del propósito, la ciencia se ha convertido en una herramienta utilitaria de un valor incalculable para la supervivencia material, pero profundamente estéril para calmar la sed de trascendencia del espíritu humano. Por otro lado, la filosofía, que en la antigüedad clásica se erigía como la guía suprema para el buen vivir y la comprensión del cosmos, sufrió un proceso de infantilización progresiva al ser sometida durante siglos al imperio de la fe religiosa. Las preguntas más audaces del pensamiento humano fueron mutiladas para encajar dentro de los límites estrechos de una teología diseñada para infundir temor y sumisión. Esta doble ceguera, la de una ciencia que ignora el sentido y la de una filosofía domesticada por el dogma, ha dejado a la sociedad contemporánea en un estado de desamparo intelectual sin precedentes. Creemos saber mucho sobre el universo físico que nos rodea, pero sabemos desesperadamente poco sobre el universo interior que nos habita. La confusión entre un creador universal que experimenta dificultades en su propia obra y la imagen simplista de una deidad antropomórfica, supuestamente perfecta pero colmada de caprichos humanos, ha sumido a las sucesivas generaciones en un laberinto de contradicciones teológicas del cual resulta casi imposible escapar. Nos hemos convertido en rehenes de una narrativa cósmica distorsionada, donde se nos exige gratitud eterna por una existencia plagada de sufrimientos que nadie se atreve a explicar con honestidad. Así, el escenario del siglo XXI se presenta como un campo de batalla silencioso, donde las viejas certezas religiosas se desvanecen ante el avance del materialismo tecnológico, sin que surja una nueva luz capaz de guiar la conciencia humana. Las personas caminan con los ojos fijos en sus dispositivos electrónicos, creyendo estar más conectadas que nunca, mientras experimentan un aislamiento interior que se profundiza con cada clic. En el trasfondo de esta agitación superficial, late con fuerza la tensión central de nuestra era: la necesidad imperiosa de emancipar la mente de los viejos ídolos del pasado, y la dolorosa incertidumbre de no saber qué encontraremos al otro lado de la creencia establecida. Se presiente que algo inmenso está a punto de quebrarse en la estructura de nuestra cultura global. En el centro de esta encrucijada histórica emergen dos figuras monumentales, cuyas luces han atravesado los siglos para ofrecer, cada una a su manera, un mapa de resistencia frente a la decadencia de la conciencia. Por un lado, se alza el soñador de Galilea, aquel maestro que conmovió los cimientos de su tiempo al proponer una revolución basada en la sensibilidad y la comunión con un principio superior que él llamaba amor. Su figura, despojada de las vestiduras pomposas con las que el clero posterior la adornó para edificar sus imperios terrenales, se revela como la de un ser dotado de una audacia espiritual sin precedentes. Él buscó sembrar en la mente de sus contemporáneos la semilla de una transformación interna, una chispa de divinidad que residía en el interior de cada individuo, libre de las ataduras de los templos y de los sacrificios de sangre. Por otro lado, a siglos de distancia en el territorio europeo,
surge la figura atormentada y genial de un filósofo que consagró su vida a demoler las certezas complacientes del pensamiento occidental. Este pensador de la sospecha, con su martillo conceptual, se dedicó a desenmascarar las mentiras ocultas detrás de la moral tradicional y de las religiones que debilitaban la voluntad de vivir. Observó con ojos implacables cómo el mensaje original del Galileo había sido secuestrado y transformado en un sistema de manipulación de conciencias, una maquinaria diseñada para domesticar a los fuertes y consolar falsamente a los débiles. Con una valentía que rozaba la locura, este filósofo se propuso pensar libre de la infección de la creencia, asumiendo el costo de una soledad absoluta en medio de un desierto de incomprensión. La tensión entre estas dos visiones de la existencia constituye el núcleo dramático de nuestra búsqueda contemporánea. Mientras el primero ofrecía una salida mística basada en la entrega y la confianza en un orden superior, el segundo exigía una afirmación trágica de la vida, una aceptación de la existencia con todo su dolor y su belleza, sin apelar a consolaciones del más allá. No se trata aquí de evaluar las vidas privadas de estos dos gigantes de la humanidad, tarea que resultaría estéril y presuntuosa, sino de nutrirse del inmenso legado de sus ideas para alimentar un pensamiento crítico que urge desarrollar. Ambos representan las dos alas de un mismo anhelo de liberación humana: la sensibilidad que abraza al desvalido y la inteligencia que destruye las cadenas de la ilusión. Sin embargo, la tragedia histórica radica en que la inmensa mayoría de quienes se declaran seguidores de estas corrientes de pensamiento han hecho precisamente lo contrario de lo que sus fundadores propusieron. El cristianismo histórico erigió catedrales de piedra y hogueras de intolerancia sobre el recuerdo de un hombre que no poseía donde reclinar la cabeza, mientras que los epígonos del filósofo del martillo a menudo simplificaron su mensaje, utilizándolo para justificar posturas nihilistas o autoritarias que él mismo habría despreciado. En este juego de espejos distorsionados, la verdad original se ha difuminado, dejando en su lugar un campo de batalla sembrado de dogmas marchitos. Pero en el horizonte de esta desolación, comienza a vislumbrarse un movimiento, una agitación silenciosa en las conciencias individuales que se niegan a aceptar el veredicto de la resignación y se disponen a desenterrar las joyas ocultas bajo los escombros de la tradición. A medida que el análisis se profundiza, las apuestas de este juego existencial se elevan de manera dramática, revelando una fricción cada vez mayor entre las capacidades técnicas del ser humano y su alarmante inmadurez moral y psicológica. El filósofo de la sospecha dedicó gran parte de sus reflexiones a analizar el sentido de la tragedia, tomando como punto de partida la manifestación artística del antiguo pueblo griego. Para él, los griegos habían logrado algo extraordinario: mirar de frente al abismo del sufrimiento humano y transmutarlo en belleza a través de la creación artística, sin necesidad de recurrir a la mentira de un paraíso celestial que compensara sus dolores. Sin embargo, la tragedia que hoy experimenta la humanidad carece de ese glamour estético y de esa sofisticación conceptual. Es una tragedia cruda, marcada por el vacío espiritual y la enajenación tecnológica. El avance de la técnica en nuestra época ha tomado una velocidad vertiginosa, superando con creces cualquier capacidad de asimilación por parte de nuestra vieja estructura psíquica. En el continente americano, destacados biólogos y científicos de renombre han comenzado a sugerir que la especie humana se encuentra en el umbral de poder prescindir de la evolución biológica que la trajo hasta aquí. Gracias a las tecnologías de manipulación genética, el ser humano ya no tendrá que esperar el lento discurrir de los milenios para transformarse. Ahora posee las herramientas para rediseñar su propia biología,
para decidir qué capacidades potenciar y qué debilidades erradicar de su código genético. Este poder, que antes se atribuía exclusivamente a los dioses, descansa ahora en las manos de científicos que trabajan a menudo al servicio de intereses puramente comerciales o estatales. Es aquí donde la pregunta formulada por el filósofo del martillo adquiere una relevancia aterradora. ¿Cómo se autocorrige la ciencia? Si el propósito que guía estas transformaciones radicales de la naturaleza humana está dictado por la codicia, el afán de poder o el simple capricho de una élite privilegiada, el resultado podría ser la creación de un nuevo tipo de esclavitud tecnológica. La ciencia, por sí misma, no posee una brújula moral. Es un instrumento de inmenso poder que refleja las intenciones de quienes lo empuñan. Sin una conciencia emancipada y libre de los viejos vicios del egoísmo y el miedo, la manipulación de la vida puede convertirse en la mayor de las prisiones, una jaula dorada donde el ser humano pierda incluso la capacidad de desear su propia libertad. La religión, que durante siglos reclamó para sí el monopolio de la guía moral de la humanidad, se muestra hoy completamente impotente frente a estos desafíos tecnológicos. Sus antiguos mitos y sus amenazas de castigo eterno resultan ridículos e ineficaces para regular las prácticas de un laboratorio genético o las decisiones de un algoritmo de inteligencia artificial. La filosofía, por su parte, encerrada en los claustros académicos, parece haber perdido su capacidad de hablar al corazón de la gente común, dejando el campo libre para que el pragmatismo utilitario gobierne el destino del mundo. El conflicto ya no es teórico. Se libra en cada laboratorio, en cada decisión política y en el fuero interno de cada individuo que intuye que la esencia de lo humano está en juego en esta transición civilizatoria. Para comprender la textura emocional de este conflicto, es necesario descender al plano de las vivencias individuales y observar cómo se teje el dolor y la esperanza en el tejido cotidiano de la existencia. Aquellos que se atreven a emprender un camino de búsqueda honesta se encuentran a menudo en una profunda soledad, rodeados de estructuras sociales que premian la conformidad y castigan la disidencia del pensamiento. En esta travesía se descubre que la historia humana ha sido un escenario constante de lucha entre las almas sensibles que buscan el embellecimiento de la vida y aquellas fuerzas que, como rapaces hambrientas, se alimentan de la ignorancia y el sometimiento ajeno. Estas figuras depredadoras, dotadas de una astucia perversa, han sabido siempre cómo disfrazar su ambición con el ropaje de la piedad, utilizando los nombres de los grandes maestros para justificar sus propios atropellos. La mezcla de veneno y miel ha sido el método predilecto de dominación a lo largo de las eras. Se ofrece consuelo espiritual con una mano mientras con la otra se arrebata la libertad de pensar. Se promete la salvación eterna a cambio de una sumisión incondicional en el presente terrenal. Esta dinámica ha dejado una huella profunda en la herencia psicológica de la humanidad, una suerte de adicción al dogma que se transmite de generación en generación como una enfermedad silenciosa. Incluso aquellos que se consideran modernos y emancipados caen con frecuencia en nuevas formas de dogmatismo, adorando la ciencia de manera casi religiosa o sometiéndose ciegamente a las corrientes ideológicas de moda, sin percatarse de que el mecanismo de su misión interior permanece intacto. Frente a este panorama, el legado de aquel visionario de Galilea adquiere una dimensión de una pureza conmovedora. Su mensaje original no era una doctrina para ser memorizada ni una institución para ser defendida con la espada, sino una invitación a experimentar una profunda comunión con el misterio de la vida. Él propuso un camino de compasión activa, donde la mirada hacia el otro se convertía en el espejo de la propia divinidad. Esta sensibilidad, sin embargo, requiere de un coraje inmenso, pues exige desarmarse frente al mundo,
renunciar a las certezas defensivas y aceptar la vulnerabilidad como una condición esencial del crecimiento espiritual. Es una propuesta de una belleza tan radical que la cultura planetaria apenas ha podido vislumbrarla de lejos, prefiriendo siempre la comodidad del rito externo a la exigencia de la transformación interna. Por el contrario, el camino del filósofo del martillo nos recuerda que la sensibilidad, sin una inteligencia implacable, puede convertirse en sensiblería barata o en autocomplacencia victimista. Su invitación es a sumergirse en las aguas heladas de la autocrítica, a revisar cada uno de los valores que hemos heredado y a tener el valor de desechar aquellos que debilitan nuestro impulso vital. La vida no es solo comunión y dulzura, es también fuerza, superación y afirmación trágica del destino. Integrar la serenidad receptiva del Galileo con la energía creadora y destructora de ilusiones del filósofo se presenta así como el gran desafío para el buscador contemporáneo. Una sutil mutación comienza a operar en aquellos que asumen esta dualidad. Una transformación silenciosa que los prepara para sostener la mirada ante los abismos que se abren en el camino del conocimiento. La gran complicación que sale al paso en esta búsqueda de emancipación es que los problemas fundamentales que asedian a la humanidad no pueden ser resueltos dentro de los mismos sistemas que los generaron. La ciencia, con su metodología estrictamente materialista, intenta comprender la conciencia humana reduciéndola a una mera función biológica del cerebro, un subproducto de las reacciones químicas y eléctricas que ocurren entre las neuronas. Esta pretensión reduccionista es comparable al intento absurdo de contener la inmensidad del océano dentro de un vaso de agua. Al negar la dimensión trascendente y misteriosa de la conciencia, la ciencia se condena a sí misma a no entender jamás el origen de la creatividad, del amor o de la experiencia mística, catalogándolos a menudo como simples anomalías evolutivas o ilusiones de la mente. Por su parte, las religiones tradicionales muestran una incapacidad absoluta para reformarse desde su interior. Su estructura piramidal y su dependencia de la obediencia ciega las convierten en maquinarias de conservación del poder, incapaces de albergar un pensamiento libre y adulto. En lugar de embellecer la vida y fomentar el florecimiento de espíritus libres, el dogmatismo religioso a menudo deforma la sensibilidad de las personas, convirtiéndolas en mendigos de favores divinos y en seres dependientes de la culpa y el castigo. La utilización irresponsable del concepto de lo sagrado para justificar las mayores atrocidades es una constante en la historia de las instituciones eclesiásticas, que prefieren mantener a sus fieles en un estado de minoría de edad mental perpetua. Incluso la filosofía se encuentra en un callejón sin salida, habiéndose convertido en un ejercicio técnico de análisis lingüístico o de erudición histórica, desconectado de la urgencia existencial de la vida cotidiana. Los filósofos académicos debaten sobre el significado de las palabras mientras el mundo exterior se tambalea al borde del colapso ecológico y social. Ninguno de estos tres pilares de la cultura humana, ciencia, religión y filosofía, parece poseer la llave para desatar el nudo gordiano de nuestra ceguera colectiva. La razón de este fracaso radica en que la solución no se encuentra en el perfeccionamiento de las técnicas, en la reforma de los dogmas o en la sofisticación de los conceptos, sino en un salto evolutivo de la propia conciencia humana. Esta constatación introduce una tensión insoportable en el buscador de la verdad. Se comprende que las herramientas que la cultura nos ofrece para pensar el mundo están contaminadas en su origen, diseñadas para perpetuar el letargo y la sumisión. Nos encontramos ante la necesidad de construir un nuevo lenguaje del espíritu, una nueva forma de percibir la realidad que sea capaz de integrar la precisión del método científico, la profundidad de la indagación filosófica
y la sensibilidad de la experiencia mística, sin caer en las trampas del dogma ni de la superstición. El peso de esta tarea se siente como una presión insostenible, un peso que empuja al individuo hacia el límite de sus fuerzas y le obliga a cuestionar incluso los cimientos de su propia cordura. La tensión acumulada a lo largo de esta indagación comienza a concentrarse en un punto de no retorno, donde la urgencia de una revelación o de un quiebre definitivo se vuelve casi física. La historia de la humanidad se revela como una inmensa tragedia donde los actores principales han caminado a ciegas, repitiendo los mismos errores bajo diferentes disfraces de modernidad. Se percibe con una claridad dolorosa que la confusión original entre la noción de un creador universal, que lidia con las limitaciones e imperfecciones de su propia creación, y el concepto idealizado de una divinidad todopoderosa y perfecta, ha sido la fuente de la esquizofrenia espiritual que padece nuestra civilización. Al exigir que el ser humano ame y tema al mismo tiempo a un creador que permite el horror y la injusticia, se fracturó la psique colectiva, sembrando la culpa y el resentimiento en lo más profundo del inconsciente. Este gran equívoco teológico ha mantenido a la humanidad rehén de una incomprensión milenaria. Los seres humanos han preferido castigarse a sí mismos, considerándose pecadores indignos de la gracia, antes que admitir la posibilidad de que el diseño del universo físico contenga fallas estructurales o que el proceso de la creación sea un experimento evolutivo que aún requiere corrección. Esta ceguera voluntaria ha impedido el surgimiento de una verdadera madurez espiritual, donde la criatura asuma un papel activo en la mejora y el embellecimiento de su entorno, en lugar de postrarse a esperar que una intervención milagrosa resuelva sus problemas. La presión de esta verdad, largo tiempo oculta, empuja las compuertas de la percepción, anunciando que el tiempo de las ilusiones infantiles está llegando a su fin. En este clima de inminencia, la figura del filósofo de la sospecha vuelve a agitar la conciencia con su visión del futuro humano. Él vislumbró que la caída de los viejos ídolos, la muerte de Dios en el corazón de la cultura moderna, no debía ser un motivo de desesperación nihilista, sino la gran oportunidad para el nacimiento de una nueva humanidad. El vacío dejado por las antiguas deidades debía ser llenado por la fuerza creadora del ser humano emancipada, capaz de generar sus propios valores a partir de la afirmación de la vida en la tierra. Sin embargo, este paso requiere una valentía casi sobrehumana, la capacidad de sostenerse sobre el propio abismo sin la red de seguridad que proporcionaban las antiguas promesas de salvación. La atmósfera se carga de una pesadez inusual, como la que precede a las grandes tormentas de verano. Se siente que las estructuras de pensamiento que han sostenido a nuestra civilización durante los últimos milenios están al límite de su resistencia, a punto de colapsar bajo el peso de sus propias contradicciones. Los individuos experimentan una inquietud profunda, un anhelo de claridad que ya no puede ser acallado con las distracciones del consumo ni con los consuelos de la fe ciega. El escenario está listo para un enfrentamiento definitivo entre la ceguera heredada del pasado y el impulso de una conciencia que exige ver la realidad con sus propios ojos, sin velos ni intermediarios. El momento culminante de esta gran saga del pensamiento se produce cuando el velo de la ilusión se rasga por completo, permitiendo que la conciencia humana se enfrente a la realidad de su propia condición y destino cósmico. Es el instante de la gran conmoción, donde los conceptos de creación y creador se redefinen bajo una nueva luz implacable. Se comprende, con un estremecimiento del alma, que si la creación es un proceso continuo de superación de límites, la criatura está llamada a prevalecer sobre las limitaciones del propio creador.
Esta idea, proclamada con fuerza volcánica por el profeta de la superación humana imaginado por el filósofo del martillo, resuena en el vacío de los cielos vacíos como un llamado a la mayoría de edad de la especie. La revelación es demoledora. El ser humano no es el producto final y perfecto de un diseño acabado, sino un eslabón intermedio en una cadena evolutiva que aún debe dar su fruto más maduro. La divinidad no se encuentra en el pasado como una fuente de origen inalcanzable, sino en el porvenir como una meta de autotrascendencia que la conciencia debe alcanzar mediante su propio esfuerzo. El soñador de Galilea, en los momentos previos a su partida física, parece haber atisbado esta inmensa verdad, dándose cuenta de que su mensaje solo podría ser verdaderamente comprendido en un estado de conciencia que trascendiera las limitaciones de la carne y de las estructuras sociales de su tiempo. Su retorno a la vida, más allá de la literalidad dogmática, simboliza la resurrección de una conciencia emancipada que ya no puede ser retenida por las tumbas del prejuicio y el dogma. Este giro conceptual cambia por completo la dirección del viaje humano. Ya no se trata de buscar la salvación mediante la sumisión a leyes divinas externas o la humillación ante un creador con dificultades en su obra, sino de asumir la responsabilidad creadora de corregir y embellecer la existencia. El ser terráqueo, cargado con las cicatrices de las enfermedades y las miserias universales inscritas en su propio código genético, posee la capacidad de rediseñar su destino, de sanar su ADN espiritual y físico para dar paso a una humanidad superior. El anuncio del más allá del humano no es la promesa de una raza de tiranos tecnológicos, sino el advenimiento de seres dotados de una conciencia tan luminosa y libre que las actuales categorías de ciencia, religión y filosofía resultarán balbuceos infantiles en comparación. El impacto de esta revelación sacude las bases de toda la cultura establecida, derribando los templos de la mentira piadosa y las torres de la arrogancia tecnocrática. Por un instante, el silencio se adueña del universo de la mente. Se detiene el murmullo de las oraciones pedigüeñas y se apaga el ruido de las disputas académicas. El buscador de la verdad se encuentra de pie frente al horizonte infinito de su propia libertad, experimentando la mezcla de vértigo y júbilo que acompaña a la verdadera emancipación. La ceguera milenaria se disuelve ante el destello de una comprensión adulta sobre nosotros mismos, un instante eterno donde el ser humano se reconoce como el arquitecto de su propia divinidad. Tras el estallido de esta revelación fundamental, sobreviene una calma extraña y pesada, un silencio en el que las viejas estructuras de la realidad comienzan a desmoronarse de manera imperceptible pero definitiva. Las consecuencias de esta caída se hacen sentir de inmediato en la percepción del mundo cotidiano, donde las antiguas certezas teológicas revelan toda su fealdad y su hipocresía intrínseca. En el continente europeo, un alto dignatario eclesiástico se atrevió a pronunciar palabras de agradecimiento hacia la providencia por el simple hecho de que los atroces crímenes cometidos contra la infancia por parte de miembros del clero hubieran prescrito ante la ley civil debido al paso de los años. Esta simplona muestra de insensibilidad moral desvela con una crudeza insoportable el grado de putrefacción espiritual al que pueden llegar las instituciones cuando anteponen la defensa de su poder a la verdad y la justicia. Esta escandalosa declaración sirve como un catalizador para comprender la inmensa distancia que separa la verdadera espiritualidad de las religiones que esclavizan la mente y la sensibilidad humana. La supuesta santidad de las instituciones tradicionales se desmorona ante los ojos de las generaciones esclarecidas, que contemplan con asco y estupefacción cómo se utiliza el nombre de lo sagrado para encubrir la depravación
y el dolor de los más indefensos. El despertar de esta ceguera no se produce de manera pacífica. Viene acompañado de una ola de indignación justa, de una desilusión profunda frente a aquellos que se presentaban como los pastores espirituales de la humanidad. El velo de la reverencia ciega ha sido rasgado irremediablemente, dejando al descubierto la desnudez de los ídolos caídos. En este vacío de autoridad moral se experimenta una profunda reconfiguración de la vida interior. El buscador se da cuenta de que ya no puede delegar su responsabilidad ética en sacerdotes, libros sagrados o tradiciones milenarias. Debe sostener el peso de sus propias decisiones sobre el terreno firme de su propia conciencia emancipada. Este momento de transición se siente como un destierro del hogar infantil de las creencias seguras, un viaje sin retorno hacia la intemperie de la madurez espiritual. Las oraciones mecánicas del pasado ya no encuentran eco en un universo que no responde a los ruegos del miedo, sino al impulso de la acción creadora y consciente. El silencio que sigue a este quiebre es denso y reflexivo, un espacio de pausa donde la mente humana asimila el fin de una era de ilusiones infantiles. Se comprende que el verdadero pecado no radica en la debilidad humana, sino en la obstinación de permanecer en la ignorancia voluntaria, en la cobardía de no querer ver la realidad tal como se presenta. El camino hacia el porvenir exige despojarse de estos lastres emocionales, limpiar la mirada de las telarañas del dogma y prepararse para habitar un mundo donde la única luz disponible será la que cada individuo sea capaz de encender en su propio pecho. El peso de la existencia se vuelve más real, pero al mismo tiempo se experimenta una extraña ligereza, la libertad de quien ya no tiene nada que temer porque ya no tiene ídolos que defender. A medida que el polvo de la demolición conceptual se asienta, comienza a configurarse un nuevo paisaje interior donde la conciencia emancipada empieza a echar sus primeras raíces de manera firme y serena. La gran lección que emerge de esta travesía es la necesidad absoluta de erradicar de la psique humana toda forma de dependencia espiritual que anule la voluntad y la inteligencia. Se perfila así la 16ª constatación fundamental de este proceso de vigilia. Cualquier religión o doctrina que someta, humille o esclavice al ser humano está intrínsecamente equivocada, y las futuras generaciones de seres esclarecidos no tendrán la más mínima paciencia con las cuestiones impuestas por la infantilización de una mente viciada en la creencia dogmática. Este rechazo de la sumisión no es un acto de soberbia destructiva, sino el resultado natural de una madurez evolutiva de la conciencia, un proceso de higiene espiritual indispensable para permitir el florecimiento de una auténtica libertad. El ser humano del porvenir no buscará templos de piedra donde arrodillarse ni sacerdotes que intercedan por sus faltas. Reconocerá que el único templo verdadero es su propia mente consciente, y que el único altar digno de veneración es el compromiso con el embellecimiento de la vida y el alivio del sufrimiento de sus semejantes. Esta transformación interna comienza a sanar las heridas ancestrales infligidas por la culpa teológica, permitiendo que la alegría de vivir y la fuerza creadora fluyan de nuevo sin la traba del miedo al castigo eterno. La superación de la ceguera heredada abre paso a un entendimiento adulto donde el ser humano se asume como el co-creador de su propia realidad. En lugar de lamentarse por las imperfecciones de su biología o las dificultades de su entorno, el individuo emancipado utiliza las herramientas de la ciencia, la filosofía y el arte para intervenir activamente en la mejora del mundo, guiado siempre por una brújula ética superior que nace de la comprensión de la unidad fundamental de toda la existencia. La técnica genética, despojada de la codicia corporativa, se convierte en un instrumento sagrado para sanar el dolor de la herencia física,
liberando el potencial de la especie para alcanzar niveles de conciencia insospechados. En esta nueva alborada de la mente, la transición hacia el porvenir se produce de manera natural, sin la violencia de las revoluciones fanáticas, sino mediante el contagio silencioso de la claridad mental. Aquellos que han logrado despertar de la pesadilla dogmática se convierten en faros discretos pero potentes para los demás, mostrando con el ejemplo de sus vidas que es posible vivir con una profunda sensibilidad mística y una inteligencia implacablemente libre. El dolor de la soledad inicial se disuelve en la certeza de estar participando en el nacimiento de una nueva era para la humanidad. Una era donde la Tierra será finalmente el escenario de una existencia verdaderamente humana y soberana. Al recoger los hilos dorados de esta inmensa parábola existencial, es posible trazar una síntesis profunda que devela el significado último de este encuentro entre las visiones del soñador de Galilea y el filósofo del martillo. Se descubre que ambas figuras, lejos de ser opuestas irreconciliables como pretenden los partidarios de la división, representan los dos polos de una misma dinamo evolutiva de la conciencia humana. Mientras el Galileo aporta la fuerza centrípeta de la sensibilidad, el amor incondicional y la comunión mística con el misterio de la vida, el pensador de la sospecha nos proporciona la fuerza centrífuga de la autocrítica implacable, la destrucción de los falsos consuelos y la afirmación heroica de la propia existencia terrenal. La síntesis de estas dos corrientes genera un nuevo tipo de energía psíquica capaz de superar las limitaciones de la cultura planetaria actual. Un amor que no sea examinado por la inteligencia implacable corre el riesgo de degenerar en sensiblería ingenua o en fanatismo ciego. Una inteligencia que no sea templada por la sensibilidad compasiva del maestro Galileo se convierte fácilmente en cinismo estéril o en tiranía tecnocrática. La unión de ambos principios engendra al ser humano integral del porvenir. Aquel que posee el corazón lo suficientemente tierno para conmoverse ante el dolor ajeno, y la mente lo suficientemente afilada para rebanar con precisión quirúrgica las mentiras que pretenden perpetuar ese sufrimiento. Esta integración conceptual permite al individuo edificar un sistema de valores propio, inmune a las manipulaciones de las iglesias y los estados. Ya no se necesita de un Dios en minúscula, una deidad construida a imagen y semejanza de los caprichos de los poderosos de turno para fundamentar la moralidad. El respeto por la vida surge de la experiencia directa de la propia divinidad interior que se reconoce en el otro. Asimismo, la ciencia y la tecnología dejan de ser herramientas ciegas al servicio de la destrucción para convertirse en los brazos ejecutores de una conciencia emancipada que busca sanar los desequilibrios de la naturaleza y potenciar el florecimiento de la vida en todas sus formas. El camino que se abre ante nosotros no es fácil de transitar, pues exige una renuncia definitiva a los privilegios de la inmadurez mental y emocional. Requiere asumir que somos los únicos responsables del destino de nuestro planeta y del rumbo de nuestra propia evolución biológica y espiritual. Pero en este inmenso desafío reside también nuestra mayor dignidad. Al liberarnos de la necesidad de un tutor divino y de la ceguera de los ídolos caídos, nos preparamos para ocupar nuestro verdadero lugar en el concierto cósmico de la existencia, listos para inaugurar un tiempo donde la vida acontezca plenamente en la mente despierta de cada criatura. Llegamos así al final de esta profunda indagación filosófica y humana, con el espíritu renovado por la certeza de que una nueva luz está naciendo en la oscuridad de nuestro tiempo confuso. La ceguera colectiva que ha caracterizado las épocas pasadas, con su cortejo de miedos, sumisiones y fanatismos estériles,
está llamada a disolverse ante el avance imparable de una conciencia que se emancipa de los viejos dogmas y asume la soberanía de su propio destino. El viaje que iniciamos entre las intuiciones del Galileo y la valentía del filósofo del martillo nos conduce a un puerto de una claridad meridiana. La existencia humana cobra su verdadero sentido cuando decidimos superar los límites impuestos por nuestra herencia y nos convertimos en los artesanos conscientes del porvenir. La superación de la ceguera no es un logro que pueda alcanzarse de manera colectiva mediante decretos institucionales o reformas superficiales. Es una tarea íntima, un despertar individual que se produce en el santuario silencioso de cada mente que decide, por fin, ver la realidad con sus propios ojos. Es el acto heroico de atreverse a pensar sin la muleta de la creencia impuesta, de sostener la incertidumbre del misterio con la misma serenidad con la que se contempla un cielo estrellado en medio del desierto. En esa quietud soberana, el miedo a la muerte y al castigo eterno se desvanece, dejando espacio a una inmensa gratitud por el milagro de estar vivos y conscientes aquí y ahora. Que este recorrido por las profundidades de la sospecha y la fe madura sirva como una invitación permanente a la renovación interior, un estímulo para no desfallecer en el empeño de pulir nuestra sensibilidad y afilar nuestra inteligencia en el crisol de la existencia diaria. No permitamos que las voces de las rapaces del espíritu, aquellas que misturan veneno y miel en los altares de la manipulación, apaguen la llama de nuestra sagrada rebeldía intelectual. Seamos dignos herederos de la luz de aquellos grandes hombres y mujeres que nos precedieron en el camino del embellecimiento de la vida, ofreciendo al mundo el testimonio de un espíritu libre y un corazón colmado de compasión activa. En el horizonte de nuestra civilización se perfila ya el alba de una humanidad madura. Una humanidad que mirará hacia este turbulento principio del siglo XXI con la misma indulgencia con la que un adulto contempla las travesuras y los temores de su infancia. Hasta que ese día llegue, mantengamos firme el rumbo de nuestra búsqueda, sabiendo que cada pequeña victoria de la conciencia individual sobre el dogma heredado nos acerca un paso más al despertar de toda la especie. Que la serenidad de la comprensión nos acompañe en cada paso del camino, y que la belleza de la verdad conquistada sea el faro inquebrantable que guíe nuestros pasos hacia el mañana infinito de la libertad.